Ya. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ya. Lo que estuvimos viendo, chiquillos, con sus compañeros acá, fue acerca de las bacterias y de los hongos que son beneficiosos, ¿cierto?, para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Ya, recordar de que, así como englobar lo que hemos visto en general, eh, acuérdense que estábamos viendo lo que eran las células, ¿cierto?, anteriormente, tipo de célula eucarionte, procarionte, ¿cierto? Y recuerden que la bacteria era un tipo de célula específico, que era la procarionte, ¿sí? Que eran aquellas que no tenían núcleo y por lo tanto su ADN estaba libre en el citoplasma, versus las células eucariontes que sí tienen núcleo y su ADN está encapsulado en el núcleo. ¿Ya? Esa era la principal diferencia que vimos de célula. Ahora nos vamos a ir específicamente a las bacterias y hongos que son beneficiosos. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo fue conocer cuáles son los microorganismos beneficiosos para nuestro cuerpo y cuáles son sus características, ¿ya? Cada vez que yo les hable de microorganismos, chiquillos, estoy haciendo referencia a cualquier partícula pequeña, ¿ya? Y en este caso, principalmente las bacterias y los hongos, ¿sí? Esos son los microorganismos, pueden ser también los virus, pero que yo conozca, le decía a sus compañeros, no hay un virus que sea, digamos, beneficioso para nuestro cuerpo, sino que la gran mayoría son negativos. Por ejemplo, el COVID es un virus, ¿cierto? El COVID-19, la pandemia, fue causada por un virus, ¿sí? Y eso obviamente ha sido súper dañino y destructivo para la salud de mucha gente, ¿ya? Entonces, Violeta. Violeta. Tía, ¿me podría dar un segundo para escribir el objetivo, por favor? Bueno, pero recuerden que yo mando el power al tiro, no es necesario que lo escriban todo así ahora, porque a mí me gusta que vayan tomando atención, que no se desconcentren, ¿cierto?, en ir escribiendo, ¿ya? Me pregunto yo, ¿qué pasará con sus demás compañeros que tienen la cámara apagada? ¿Habrá problemas? ¿Están almorzando? ¿Qué pasará? Me gustaría verlos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, María Paz, Martina, Sofía, Franco, Lucas, Matilda, Anaís, etcétera, etcétera, ¿ya? Es importante que la aprendan. Si no se puede, me escriben. Exacto. Yo siempre después escribo para concentrarme. Muy bien, Emilia. Sí, la idea es que, como les digo, vayan tomando atención y después cuando yo les mande el power, eh, ahí usted escriba después, cuando esté más calmado y relajado. ¿Ya? Ya, Sofi, no hay problema. Entonces, como yo les decía, partimos primero explicando, ¿cierto?, lo que era un microorganismo beneficioso, ¿ya? Microorganismo beneficioso encontramos principalmente lo que son los probióticos, prebióticos y simbióticos. Probablemente nosotros hemos escuchado esto de los probióticos, ¿cierto? Hemos escuchado que, por ejemplo, los yogur vienen con probióticos y se supone que uno tiene que tomar esos alimentos, tiene que consumir esos alimentos porque son buenos para nuestra salud, ¿ya? Y no están lejos de la realidad, por algo hablamos de microorganismos beneficiosos, ¿ya? Como les decía, existen tres tipos de microorganismos beneficiosos y estos tres tipos son categorías, ¿ya? En la primera encontramos los probióticos, chiquillos, que son organismos vivos, es decir, bacterias que son positivas, que no nos hacen daño a nuestro cuerpo y que ayudan principalmente, chiquillos, a una mejor función del sistema digestivo, ¿ya? Y que tiene relación con la flora intestinal, ¿sí? Recuerden que estas bacterias no es que vienen, o sea, vienen en este caso, por ejemplo, el ejemplo, digamos, más claro es el tema de los yogur, que eso sí tienen altas cantidades de probióticos. Ya recuerden que el yogur se hace a partir de una bacteria y una serie de procesos, ¿ya? Aquí están y les puse una serie de cosas o aspectos positivos que causan los prebióticos. Por ejemplo, ayuda a reducir los niveles de colesterol, mejora el funcionamiento intestinal, ¿cierto? Favorece la producción de jugos gástricos, mejora la intolerancia a la lactosa, estimula el sistema inmunológico, y esto es súper importante porque recuerden que el sistema inmunológico, chiquillos, tenía que ver con el sistema de nuestro cuerpo que ayuda a defendernos, ¿cierto?, contra las enfermedades, ya sea un resfrío, etcétera, ¿ya? Una bacteria,
etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, en realidad los probióticos, los prebióticos y los simbióticos, que los vamos a ver ahora, todos estos nos ayudan, ¿cierto?, a mejorar, sí, la digestión de nuestro cuerpo y principalmente nos ayudan a una especie de protección, ¿ya? Luego teníamos los prebióticos, ¿sí?, que son compuestos no digeribles, ¿cierto?, que de cierta forma van beneficiando la actividad y el crecimiento de nuestros microorganismos, ¿ya? Y son beneficiosos para nuestra salud. En realidad, como les digo, los tres que vamos a ver son beneficiosos, ¿ya? Bueno, recuerden que esto es una especie de resumen de lo que estuve viendo con los chiquillos, ¿ya? Y los simbióticos es una mezcla entre los prebióticos y los probióticos, ¿ya? Es como un producto que contiene ambas características y que obviamente son un poquito mejor porque tienen los dos, ¿cierto? Es en mayor ejemplo, ¿ya? Ejemplos de algunas bacterias que son beneficiosas para nuestra salud y que nosotros conocemos bastante, ¿sí? Tenemos en el caso de los probióticos, los lactobacilos, los enterococos, ¿cierto? Los estreptococos. De hecho, los últimos dos son nombres bien, bien extraños. Yo creo que los lactobacilos lo hemos escuchado porque eso casi siempre los nombran cuando dan características de los yogur o de los lácteos que son fermentados, ¿ya? Por ejemplo, la leche, el queso, etc. Voy a estar con la... Ah, ya, no se preocupe. Y acá tenemos ejemplos de los prebióticos, la inulina, ¿cierto? La fructos, los galactos, bueno, de hecho estos son ejemplos solamente por si en algún momento de su vida los escuchan. No es necesario que se lo aprendan de memoria porque son nombres un poquito más complejos, ¿ya? Lo que a mí me importa es dónde se puede encontrar. Probióticos, el yogur y los lácteos fermentados, los prebióticos en la cebolla, el espárrago, el plátano, es decir, en algunas frutas y verduras. Y los simbióticos, ¿sí? Una digamos, de los mayores ejemplos es que se encuentra en la leche humana, ¿ya? Y aquí vamos con ejemplificando como los principales, ¿cierto? Los principales bacterias, ¿cierto?, beneficiosas para nuestro cuerpo. Yo les hablaba de los lactilobacilos, que pertenecen, ¿cierto?, a la zona de los lácteos, es decir, yogur, leche, queso, ¿ya? ¿Para qué ayudan esto? Obviamente ayudan, ¿cierto?, a una mejor digestión, ¿sí? Cuando hablo de digestión, obviamente estoy hablando de la ingesta de alimentos, de que no haya problema cuando yo ingiera un alimento, es decir, no tenga alguna enfermedad, etcétera, ¿ya? Según estudios, se dice que estos lactilobacilos chiquillos tienen propiedades antiinflamatorias y antitumorales, es decir, antiinflamatorias que previene inflamaciones de cualquier tipo, ya sea de un golpe o de algún virus o bacteria, ¿cierto? Y antitumorales que obviamente previene los tumores, ¿ya? Y finalmente podemos decir que estos, de hecho, se encuentran en el tracto digestivo, no solamente en los alimentos, sino que en nuestro tracto digestivo, ¿ya? Ahí es donde se quedan, digamos. Tenemos las bifidobacterias, chiquillos, que al igual que en la anterior, también la podemos encontrar naturalmente en nuestro cuerpo. Nosotros creamos este tipo de bacterias que son positivas, obviamente. Sería ilógico que el cuerpo humano, ¿cierto?, produciera bacterias que son negativas para el cuerpo, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos las bifidobacterias que también son positivas, también se encuentran en nuestros intestinos, ¿cierto? Y también son positivas y también tienen propiedades como, por ejemplo, antiinflamatoria, ayudan al tratamiento del cáncer, ¿cierto? Ayuda a nuestro sistema inmune, nos protege de enfermedades, etcétera, ¿ya? Tenemos por otro lado la penicilina, que ya es un poco más química, ¿cierto? La penicilina, chiquillos, son hongos beneficiosos, ¿ya? ¿Cómo la conocemos nosotros por lo general? En forma como de inyección, ¿cierto? Que ayuda a tratar grandes dolencias, ya sea de cáncer o de enfermedades que son más mortales, ¿cierto? De cierta forma es como un calmante al dolor, ¿sí? Y que obviamente, bueno, es una preparación química que es a partir de hongos, ¿sí? Y eso, bueno,
En realidad esto no ha existido siempre, sino que obviamente hubo una persona que la descubrió y la empezó a utilizar, ¿ya? Esto es súper importante de la penicilina, que posee ciertas propiedades que son antibacteriales. Es decir, una persona que está enferma puede utilizar la penicilina para mejorarse de alguna enfermedad bacteriana, ¿ya? Hay una diferencia entre las enfermedades que son a causa de bacterias, ¿cierto? Y a causa de un virus, ¿ya? Por lo general, las enfermedades de bacterias, ¿cierto? Bacterianas, duran entre 1 y 2 semanas en nuestro cuerpo, ¿ya? No son eternas. Entre 1 y 2 semanas, a medida que se vaya combatiendo con los medicamentos necesarios, ¿sí? Y las enfermedades virales, por lo general, duran de 1 a 3 días y obviamente yo estoy utilizando medicamentos, ¿ya? Podemos decir que las enfermedades producidas a causa de una bacteria son como más fuertes, más pesadas, ¿cierto? Más, duran mucho más tiempo, es más difícil eliminarlas, ¿ya? Y la penicilina obviamente es una buena, digamos, una buena medicación, ¿ya? Y finalmente, otro ejemplo, ¿cierto?, de estos hongos o bacterias beneficiosas que utilizamos es la levadura de cerveza. Se utiliza obviamente para la creación de esto, ¿cierto?, de la cerveza. También se utiliza, ¿cierto?, la levadura para la creación de los panes. Ya. ¿Qué más podemos decir esto? Bueno, se utiliza para combatir la diarrea y particularmente, chiquillos, problemas intestinales, ¿ya? De hecho, todas las que hemos estado viendo hasta el momento sirven, ¿cierto?, principalmente a nuestro sistema digestivo, ¿ya? Ayudan a mejorar la digestión, evitan problemas o bacterias, ¿cierto?, estomacales que obviamente pueden producir diarrea, dolor de cabeza, dolor de guata, etcétera, ¿ya? Más que nada, eso fue, chiquillos, lo que yo vi el otro día con los chiquillos, que era importante, ¿cierto?, que ustedes conocieran. Ahora vamos a ver lo que corresponde hoy día para todos, que obviamente seguimos en la línea de los agentes beneficiosos, ¿cierto? Y negativos. Bueno, hoy día vamos a ver, ¿cierto?, los que son dañinos para nuestro cuerpo. Vimos los beneficiosos, ahora vamos a ver los dañinos, ¿ya? Se les llama agentes patógenos o dañinos. ¿Por qué se les llama, y voy al tiro contigo, Gustavo, por qué se llama agentes patógenos? Porque son externos a la célula, externos al cuerpo humano, externo a cualquier cosa, son de afuera. Y patógeno quiere decir que necesitan, ¿cierto?, de una célula para poder seguir creciendo. Ataca una célula, la destruye y crece, ¿ya? Gustavo. Simplemente una como pequeña petición. Ya. ¿Te podría ir pasando no tan rápido las plantillas del PPT, las páginas? ¿Sí? Pero Gracias. acuérdese que, Gracias. ya, pero acuérdese que la voy a mandar al tiro, sí, al tiro. Terminamos la clase y yo la envío, ya, no hay problema, para que la vean, ¿sí? Porque si la voy dejando mucho tiempo, igual nos podemos quedar atrasados, ¿ya? Entonces es mejor ir paso a paso, ¿ya? Espérenme. A mí me retan si no copio. Pucha, Violeta, si la retan, dígale que hable con la tía María José. Yo la ayudo, yo la cubro. Yo les di la instrucción que no copien todo ahora, porque después lo copian con más tranquilidad, ¿ya? Porque de repente uno cuando está copiando y está escuchando, pone más atención a lo que está escribiendo que a lo que está escuchando. Entonces yo prefiero que se les quede un poco más grabado, ¿cierto?, lo que yo estoy hablando versus lo que se escribe, aunque es lo mismo, pero yo prefiero que me escuchen porque la explicación de repente se hace más sencilla, ¿ya? Entonces el objetivo de hoy día, identificar agentes dañinos para la salud, ya sean bacterias, virus y hongos. Les adelanto que solamente vamos a ver ejemplos de algunas bacterias y virus y hongos que son los más dañinos para la salud. Como estamos poniendo en contexto, ¿cierto?, nuestra situación actual, hoy en día estamos enfrente o estamos parados, ¿cierto?, ante un virus que ha sido letal,
y que ha parado muchas cosas, ¿sí? La vida cotidiana de nosotros, la escuela, etcétera, que es obviamente el tema del COVID, que es un virus, ¿ya? Y es 100% dañino para nuestro cuerpo, porque ataca principalmente a las células del sistema respiratorio. Y bueno, no es por poner en nivel qué sistema es más importante, pero obviamente el sistema respiratorio es uno de los más importantes para el ser humano, porque si nosotros no respiramos, obviamente morimos, ¿cierto? Entonces, es súper importante, ¿ya? Pregunta, ¿ustedes han visto esta situación que es bastante común? Bastante común. ¿Alguien quisiera explicar por qué se da esa situación? ¿Ya, Violeta? Después Gustavo. ¿Violeta? Esta situación se da en algunos casos cuando cuando alguna fruta pasa mucho tiempo en un lugar muy húmedo, ya que en los lugares húmedos siempre se generan hongos. Bien, Violeta, lo dijiste, pero tal cual, exactamente. Todo lo que dijiste está Yo lo sé excelente. porque hice un experimento, dejé un pan en una fuente con poquita de agua y la dejé como 2 días y se puso súper feo. Súper, súper. De hecho, lo que me dijiste del factor humedad es súper importante, chiquillos, para la creación de hongos. En cualquier lugar donde existe humedad va a salir hongo, sí o sí, ya sea en el cuerpo, por ejemplo, los hongos de la piel. No sé si ustedes conocen los hongos de la piel. Ya, eso se genera, por ejemplo, cuando yo me baño y no me limpio bien, no me seco bien, ¿cierto? Ahí yo estoy generando un ambiente, un espacio propicio para que se forme un hongo, ¿ya? Y en cualquier situación, ¿sí? Voy con el Gustavo y de ahí con la Danais. Gustavo. Yo sí he visto esa situación. Una vez estuvimos como 3, 4 o 5 días acá en mi casa con una fuente con puré ¿Ya? y al último día que la vimos estaba como con un tono verdoso. Perfecto. Y ahí es otra situación, porque es la comida. Y de hecho, cualquier tipo de comida que uno la deja varios días sin una refrigeración que sea la adecuada o expuesta a mucha humedad, va a pasar esto. Así que súper bien, muy, muy bien. Y como van viendo, esto lo vemos bastante común en nuestra vida cotidiana. No es algo que está ajeno a nosotros, ¿ya? Danais. Danais. Ahí está. Em, Le quería preguntar y decir algo. Ya. Que si a donde dejamos las cosas, no sé, no la tapamos, se ponen hongos porque como en todo el mundo hay agua y no se ve, como que se evapora, por eso se forman Exactamente. hongos. Sí, y una de las cosas más importantes es que si usted mira a su alrededor, usted no ve nada flotando, ¿cierto? Pero en este momento, en todo el lugar hay virus, bacterias y hongos flotando. Por lo tanto, si yo dejo una preparación de comida abierta, lo más probable es que esos hongos, bacterias, virus, lo que sea, ¿cierto?, ingrese a la comida. ¿Sí? Aparte del vapor de agua que dice la Danais que está en nuestro alrededor. ¿Ya? Y por eso no es bueno poner cosas en lugares húmedos. Otra cosa súper importante también, chiquillos, que lo podemos asociar principalmente a lo de las frutas. Por ejemplo, si yo tengo en un frutero puras naranjas normales, no tienen nada. Coloco esta naranja así mismito, la coloco ahí encima. ¿Qué creen que va a pasar con las otras naranjas? ¿Seguirán iguales? ¿Se contagian? Danais. Pero si la pone al lado de otra, Al lado, encima, muy cerca. Casi tocando. es como un resfriado, se contagia en la otra naranja. Eso es lo que me Muy contó mi bien. papá. Sí, exactamente. Muy bien, Danais. Se va a contagiar, obviamente, porque recuerden que esto es un agente externo que atacó la naranja, digamos, y obviamente lo que buscan siempre, esto es importante, los hongos y las bacterias y los virus, su finalidad es posarse sobre un objeto y expandirse. No se van a querer quedar solo en una naranja, sino que van a querer ir a todas las demás. ¿Por qué?
porque esa es su forma de alimentación. ¿Ya? Ellos se alimentan así, estando en objeto, ¿ya? Por lo tanto, si yo coloco una naranja que está en este estado, ¿sí? Lo más probable es que con el paso de los días contagie a las otras, ¿sí? Por eso siempre uno tiene que estar mirando la fruta y todo eso para no ver que, o sea, para ir viendo de que no haya una que esté como podrida, le dice uno, ¿cierto? Y para que no se pueda poner todo de igual, ¿ya? Violeta, no sé si quería decir algo, ¿sí? Ya. Y otra situación de la que se puede contagiar una naranja es que si hay una naranja contagiada y la otra está súper lejos, pero en ese mismo lugar está la misma cantidad de agua correspondiente a la que contagia la otra, es muy posible que se contagie nuevamente porque sería el mismo error que cometió anteriormente con la misma naranja. Perfecto, excelente, maravilloso. Sí. Y no solamente, y qué bueno que lo tocaste ese tema, porque no solamente el contagio se da cuando están cerquita, juntos, sino que también se da cuando están en el mismo ambiente. Por ejemplo, si en este ambiente hay bacterias volando alrededor, yo lo que coloque aquí encima, ¿cierto? Lo que ponga cerca de estas bacterias se va a contagiar. ¿Ya? Muy bien, Violeta. Súper. Ya. Entonces, sigamos. Déjenme leer acá un poco el chat. Gracias, sí, las pelusas. Sí, sí, son como dice Elías, son como pelucitas que se le colocan, ¿sí? Y tienen un color verdoso, oscuro, ¿cierto? Y aparte que emanan un olor bastante desagradable, ¿sí? Esto es una descomposición completa, ¿ya? Es una reacción química. Entonces, otro tipo, vamos a ir conociendo ahora una de las bacterias más peligrosas que podemos conocer. Bueno, en realidad tiene un nombre bastante raro, no se rían si lo digo raro, pero una de las bacterias más conocidas y más dañina es la Acinetobacter baumannii, ¿ya? ¿Por qué es una de las más peligrosas y más conocidas? Porque es muy parecida, ¿cierto?, al COVID. Ataca principalmente al sistema respiratorio, causa una neumonía que es agresiva, ¿cierto?, que es muy fuerte, y no solo daña el sistema respiratorio, chiquillos, empieza a dañar el sistema urinario, ¿ya? Es decir, puede dañar riñones, etcétera, ¿ya? Recuerden que las bacterias son un poquito más agresivas que los virus porque duran más en el cuerpo. Es más difícil eliminar una bacteria de tu cuerpo que un virus, ¿sí? Porque ellas, lo que hacen las bacterias es que están buscando su alimento, ven en una célula del cuerpo humano, digamos como que la abrazan, ¿cierto? Y se quedan pegadas, ¿sí? Y ahí van generando nuevas microbacterias que después se van a ir esparciendo por todo el cuerpo, ¿ya? Y esas bacterias que se van esparciendo van atacando todos los demás sistemas, ¿sí? Entonces, por eso esta es una de las más peligrosas. Tenemos las Campylobacter, estos son todos nombres científicos, ¿sí? Que es una de las mayores bacterias que intoxica los alimentos, ¿ya? ¿Qué puede producir esta bacteria? Voy al tiro contigo, Violet. ¿Qué puede producir esta bacteria si entra en contacto con el cuerpo humano? Puede producir ciertos vómitos, fiebre, diarrea y dolor abdominal, ¿ya? Como les decía, la gran mayoría de las bacterias siempre, chiquillos, ataca principalmente el sistema digestivo, pero obviamente puede atacar los demás sistemas, pero siempre va directo al sistema digestivo. Por lo tanto, en la gran mayoría de las veces que uno se enferma por una bacteria, va a tener casi los mismos síntomas: vómito, fiebre, diarrea y dolor de guatita, dolor abdominal, ¿ya? Violeta. Algo muy común en contagiarse es que uno se puede contagiar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. En un laboratorio, uno puede decir todos los virus están encerrados en un lugar, pero no saben si hay más virus alrededor. O sea, si un científico se contagia, va a contagiar a los demás. Exactamente. Y fuera científicos. Y todos Se mueren todos y todos tristes porque se murieron. Exactamente, y de hecho lo que me acabas de decir me hace acordarme de una película. No sé si ustedes han visto Resident Evil.
cómo se contagia, bueno, esa película de zombies. Ya, por qué me acordé de eso? Porque ahí había lo que se llamaba el virus T. No existe en todo caso ese virus, pero ese virus T lo que hacía era que atacaba a las personas y como que eh, mataba todo su sistema y la persona se moría. Te atacaba el virus y tú morías instantáneamente, en 5 minutos. Pasaba 1 minuto y menos y la persona revivía, pero como un zombie. Entonces, ¿qué pasó en la película número 1? Se muestra cómo crearon este virus en un laboratorio, ¿cierto? Y una persona así muy mala, ¿qué hace? Saca el tubito del virus y lo expande por una parte que es la ventilación de donde está trabajando toda la gente. Entonces, al expandirse por la ventilación, empezó a llegar a todos los lugares de donde trabajaban y por lo tanto toda la gente se contagió de ese virus. Y ahí quedó la embarrada. Ya, pero eso es ficción, pero me hiciste acordar de que un virus puede propagarse muy rápido, un virus, una bacteria muy rápido en un ambiente, ¿ya? Entonces, sigamos. ¿Cómo se transmite esta? Puede transmitirse en el agua o en los alimentos contaminados, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben, pero hay en lugares de nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Hay países que no tienen agua potable, ¿ya? Y para poder tomar el agua que tienen, que no es potable, es decir, que no está como desintoxicada, ¿sí? Para poder tomarse el agua tienen que hervirla, ¿ya? Porque no es llegar y tomar agua del río, agua de un pozo, no, porque tiene un montón de bacterias y virus y todo. Si uno se lo toma, te puede enfermar de la guata, ¿ya? Sobre todo el agua de pozo, ¿sí? No sé si ustedes conocen los pozos Honoria, se le llama, ¿ya? Esas son, obviamente, como el agua está en contacto con la tierra y la tierra sí tiene virus, hongos, etcétera, ¿ya? Entonces, si yo me lo tomo, obviamente, eso produce un daño, ¿ya? Voy a leer el chat, espérenme. Muy buena. Yo jugué el juego. No vi la película, pero lo jugué. Es como el coronavirus, llegó un día y el otro día se... Sí, exactamente. Exactamente. Tiene fácil expansión el virus. Violeta. Tía, sobre las norias, hay norias que tienen el agua potable, ya que los granjeros, que son como los que más la usan para la sequía y no para los cultivos, son porque ellos usan un mecanismo que es como poner rocas abajo para que no se vaya contaminando el agua con algunos bichos que hay en la tierra. Claro, hay exactamente eso, pues el agua de noria y los otros tipos de agua, por ejemplo, río, etcétera, tiene muchos bichos, muchas partículas pequeñitas que no podemos ver. Eso también puede ser dañino. Y claro, la gran mayoría de hoy en día hay harta tecnología en realidad, y por ejemplo, hay gente que utiliza el agua de los pozos, pero tiene como un sistema de bombas que purifica el agua. ¿Ya? No es que directamente la tomen, pero tiempo atrás, cuando se utilizaba harto el tema de sacar agua de pozos, ellos lo que tenían que hacer para poder tomar esa agua era hervirla, porque cuando uno hierve el agua, cuando uno le aplica, como digamos, calor, ¿cierto?, al agua, el agua se empieza a evaporar, y todos los agentes y las partículas negativas, digamos, que son dañinas para el cuerpo, empiezan a morir a partir del fuego, ¿ya? Emilia. Es que yo vivo como en el campo, aquí como en los cerros. ¿Ya? Entonces, como que para la pasada para el río hay un callejón y entonces ahí hay una noria gigante con agua. Súper, súper. Esa misma noria, si uno quiere beber agua de ahí, ¿cómo se llama? Tiene que hervirla o hacerle un tratamiento. Eso es súper importante, ¿ya? ¿De dónde viene esa agua? Viene desde la tierra. Recuerden que lo que vimos a principio de año, que no solamente existían como las aguas continentales, que eran los mares, o las aguas dulces, los ríos, los lagos, sino que también existen las aguas subterráneas, que son las que van bajo la tierra, ¿ya? Y de ahí vienen las norias. Bueno, tampoco no es que uno haga un hoyo y va a encontrar agua, sino que hay en lugares específicos, ¿sí? Ya, sigamos. Tenemos otro tipo de bacteria, que es la enterobacteriase, ¿sí? Voy al tiro, Violeta, ¿sí? Que es
como les decía, en general todas afectan al sistema digestivo y en este caso también afecta al sistema excretor. Es de este tipo. ¿Ya? Si se fijan, la gran mayoría de las bacterias que hemos revisado son tienen la misma estructura, ¿ya? Porque las bacterias tienen una única estructura, de hecho, ¿ya? Puede que una sea un poquito más curva, más chiquitita, un poquito más enrollada, pero la gran mayoría son como tubitos largos, como con pelitos que se le llamaban fimbrias y con unas colitas largas, 1, 2, 3, y eso es lo que permite el movimiento, ¿ya? ¿Qué causa? Obviamente puede causar fiebre, en los niños sobre todo, fiebre, dolor estomacal, diarrea, ¿sí? Todo lo que conlleva una enfermedad estomacal, ¿sí? Otra bastante conocida, bueno, no hoy en día, sino que años atrás, es la salmonela, que principalmente, chiquillos, la podemos encontrar en los alimentos que sacamos de la tierra, por ejemplo, las verduras, ¿cierto? O las frutas, ¿sí? Que están expuestas a hongos, a bichos, ¿cierto? Y que producen esta enfermedad que es la salmonela, ¿ya? Le puse acá, el periodo de incubación va de 1 semana a casi 1 mes. Los síntomas van desde la fiebre, vómitos, diarrea, al malestar estomacal, ¿ya? ¿A qué me refiero con el periodo de incubación? Es que lo más probable, si yo me contagio, por ejemplo, el día 1 en la salmonela, van a pasar semanas, 2, 3, 4, hasta el mes, que la enfermedad va a estar en mi cuerpo, inclusive si yo la trato, ya, por eso yo les digo, las bacterias, ¿sí? En general, se demoran más en salir de nuestro cuerpo, ¿sí? Tienen mayor duración. El cólera también fue, chiquillos, no fue una pandemia, pero también fue bastante, digamos, bastante conocida a tiempos atrás. Estoy hablando de los años 70, años 60, 50 incluso, mucho tiempo atrás, ¿sí? Cuando había bastante desconocimiento científico de las distintas partículas que eran dañinas para nuestro cuerpo, ¿ya? Violeta. Viole. Tía, se me fue la idea. Ya, no se preocupe. Búsquela en su mente. Ya, sigamos. Bueno, aquí yo en realidad voy a ir pasando y explicando lo más importante. Ya cuando ustedes tengan el Power lo pueden leer, pero son datos de repente desde dónde nació, cuándo fueron, ¿cierto? Y más o menos quiénes son los que se pueden infectar. Ya, pero en general les estoy mostrando los nombres de los tipos de bacterias más conocidas y que han sido más letales. ¿Ya? Tenemos la Epidermophthon, ¿sí? Que es conocida como la bacteria que se pega en la piel, ¿ya? Sobre todo, ¿y dónde aparece principalmente? En la piel, dije, en el pie humano, ¿ya? Aparece principalmente en los pies. Por eso se llama el pie de atleta, lo van a escuchar así, la bacteria del pie de atleta, porque principalmente empezó a darse, ¿cierto?, en los pies del ser humano. ¿Ya? Y de hecho, la gran mayoría de los hongos que aparecen en nuestra piel, por lo general siempre aparecen en los pies, ¿ya? Porque es una de las zonas más húmedas que tenemos nosotros, porque está en constante movimiento, cuando nos paramos, cuando caminamos, todo siempre. Entonces, obviamente ahí se produce humedad y eso da un espacio propicio para que llegue una bacteria, ¿cierto? Y se acentúe. ¿Cuáles son las características? Estas que se ven acá, sale una especie de ampolla, ¿cierto? Un sarpullido, se pone de color rojo, etc. ¿Ya? Ahora sí, Violeta. Sí, tía, me acordé. Ya, dígame. Yo estaba viendo, investigando todo. Todas las leceras raras que yo hago porque invento cualquier lecera con cosas de la casa. ¿Ya? Así que estaba buscando cosas que yo podía hacer, cosas que podía inventar. Y en eso estaba viendo qué cosas podía mezclar para hacer tantas cosas. Y encontré una parte que decía la bacteria más peligrosa del mundo. Yo me meto y me apareció la Pseudomonas aeruginosa, algo así era. ¿Ya? ¿Y qué le parecía de esa bacteria? Me parecía de que era peligrosa. que era muy
peligrosa, ya que ésta se contagiaba muy rápido y que podía llegar a ser letal y por cada minuto que pasaba esa bacteria contagiaba a millones de personas por el contacto. Ya, perfecto, perfecto. Inclusive lo que tú dices, quizás le dan el carácter de que una de las más peligrosas, al igual que el COVID, es por la capacidad de contagio. Se contagia muy rápido y de manera muy fácil, ¿ya? Probablemente si no ha existido o existirá una pandemia acerca de esa bacteria, lo más probable es que existan vacunas o medicamentos que puedan apalear, ¿cierto?, algunos daños que provoca, ¿ya? Lo más probable es que exista, ¿ya? Como hoy en día existe, ¿cierto?, las vacunas contra el COVID, ¿ya? En realidad yo que aquí quería aclarar un poco un tema que tiene que ver con lo de las vacunas, ¿cierto? La vacuna, chiquillos, no evita que a ti te dé la enfermedad, ya, eso hay que tenerlo claro. Si yo estoy vacunada, me puede dar la enfermedad, pero lo que evita la vacuna es que los síntomas que yo voy a tener de la enfermedad sean más leves. Y en el caso de la vacuna del COVID, lo que quiere evitar es la mortalidad de las personas, no el contagio. Bueno, de cierta forma el contagio puede ser, pero yo me puedo contagiar igual, ¿ya? Pero estoy más preparada, ¿cierto? Mi sistema inmune, mi cuerpo está en defensa, está bien preparado por si llega este virus, ¿cierto?, a invadir mi cuerpo, ¿ya? Recuerden que existen distintos tipos de vacuna. En el caso del COVID tenemos una de las vacunas que se inyecta el virus en estado neutro, muerto, digamos, y que lo que hace nuestro cuerpo capta ese virus que entró y saca como una especie de copia. Hay células que no tienen, son blancas, y saca una especie de copia. Entonces esas células blancas sacaron la copia del COVID, entonces ahora van a ser células del COVID. Si yo me contagio de COVID, ya tengo las células que son de las mismas características. Es más, como dato freak, se supone que nosotros en nuestro cuerpo tenemos todas las células, chiquillos, que digamos que combaten, ¿cierto?, todas las enfermedades que existen en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, puede ser de algún cáncer, por algo es que no todo el mundo tiene cáncer, ¿cierto? Puede ser de alguna enfermedad fatal, ¿sí? Etcétera, ¿ya? William, La pregunta o sea, cuando yo voy en bici, o sea, se me sale ampollas en la parte del dedo, mire, este dedo. En esta parte me salen ampollas, mire, esta. Ah, ya, perfecto. Sí, eso puede pasar, mi niño, por el roce, ¿cierto?, de la piel con el material. Puede ser distintos factores, te puede quedar apretado el zapato. Algunas veces a mí me pica en esta parte del pie, mire, así, acá. Claro. Y antes se me puso todo rojo. Ya, eso también puede ser por lo que yo te digo, o también por el tema de la humedad, porque cuando uno anda en bici, ¿cierto?, igual mueve los pies, igual mueve la planta del pie, ¿cierto? Y obviamente al estar en contacto con, o sea, al hacer ejercicio, el cuerpo transpira. De hecho, todo nuestro cuerpo transpira. Puedo decir que hasta las orejas transpiran, chiquillos. Todo. Pero no lo notamos. O sea, hay partes de nuestro cuerpo que se notan más. Por ejemplo, no sé, el cuello, la espalda, axila, ¿cierto? Que es específicamente donde hay glándulas que realizan esta sudoración, pero en realidad en todo nuestro cuerpo puede haber sudoración, pero en menos cantidad, ¿ya? Voy a ver el chat, un momento. Ya, tengo una pregunta, ya, le respondí la pregunta, no sé, los síntomas. Profe, a mí que no quiero ver el pie. Perdón, Gael. La cambio. Ya. Oigan, no se pongan a conversar ahí en el chat, pues. ¿Tienen WhatsApp ustedes? Ahí hablen. Ya. Y tenemos otro tipo de enfermedad que causada por un hongo, ¿cierto?, que es la malacia fulfur, más conocida como el problema de la caspa, chiquillos, ¿ya? El problema de la caspa se produce por un hongo, ¿cierto?, que digamos, se pega a la piel y produce, sí, esta especie de costritas que salen, ¿ya?, que
denominamos caspa, ¿ya? Produce picor, picor me refiero a que una picazón, ¿cierto? Entre otras características que puede ser también, se nos pone un poquito más rojo, ¿ya? Este es un hongo bastante común en nuestra sociedad, en todos lados, ¿ya? Y se debe principalmente a la humedad. El hongo siempre va a aparecer por la humedad, ¿ya? Y otra enfermedad por infección viral es la rinovirus, ¿ya? Que es más conocida como un resfrío común, ¿sí? ¿Estamos listos, Violeta? Cuéntenos. Yo conozco la rinovirus. Yo conozco una, es que no sé si la rinovirus, pero la rinovirus es como que te sale sangre de nariz y tienes como, te enfermas por la nariz o algo así. Exactamente. Ah, sí, entonces yo la tuve porque a mí me sangra mucho la nariz, tengo un problema en la nariz y que cuando yo cumplo la mayoría de edad, yo ya tengo planeado operarme la nariz. Ah, mira, Porque bien. me Lo más dificulta probable... mucho la respiración, me sale sangre de nariz por mí todo y en cualquier momento es como que tengo que respirar súper fuerte, súper brusco por la boca porque no puedo respirar por la nariz. Ah, mira, Así sí, es me bastante dieron una importante cosita que que era se como para arregle. limpiar la nariz, algo así. Súper, sí, súper, súper, súper. Ya, chiquillos,